Así que muy buenas tardes tengan todos ustedes, ya casi noche, son las 7:07. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy. Es un gusto para mí poder traer a ustedes esta capacitación de complemento carta aporte, que pensaríamos que es un tema que ya tenemos por ahí ya solucionado, es un tema que ya tenemos cubierto, pero de repente siguen saliendo algunas dudas, algunas empresas se miscuyen en lo que tiene que ver con el complemento carta aporte de alguna u otra manera, que es lo que vamos a ir observando. También vemos cómo diferentes colegas terminan por involucrarse en este tema y muchas veces no se tiene el conocimiento suficiente y por ello derivado de eso decidimos realizar esta capacitación como parte de la membresía de Contra Sussex. Ya hemos tenido anteriormente otros tipos de capacitaciones. El día de hoy nos toca el de complemento carta aporte y vamos a platicar sobre este tema y algunos puntos finos y puntos muy interesantes que definitivamente vienen más en resolución miscelánea que en alguna otra regulación o alguna otra ley o alguna otra disposición jurídica. Sí viene algo en Código Fiscal de la Federación, pero lo iremos platicando. Entonces, en esta... Ok, bien. El complemento carta aporte termina siendo, como comentario inicial, el complemento carta aporte es la manera en que la autoridad empieza a controlar la parte de las mercancías y los activos que cada contribuyente mueve, ¿no? De alguna manera, en la exposición de motivos nos dice la autoridad que debido a diferentes situaciones que tienen que ver con contrabando, que tienen que ver con el fraude, el robo, que tienen que ver con la ilegal tenencia de mercancías en el país, la ilegal exportación de mercancías. Cuando me refiero a ilegal, no precisamente una cuestión de drogas o armas, sino va directamente relacionado con mercancía que no contiene los permisos suficientes para poder salir o entrar al país. Y por ello la autoridad termina por mostrando un brazo regulador, como siempre lo hace, como en diferentes cosas lo hace, y en este caso no es la excepción. Termina definiendo lo que es el complemento carta aporte, la autoridad, para que así pueda la autoridad ver qué mercancías van de un lado a otro en el país. Entonces, todo el movimiento que tienen las mercancías, todo el movimiento de los activos que realizan entre empresas, entre particulares o incluso hasta en la iniciativa pública y privada, todo esto lo va a conocer la autoridad. Se va a poder dar cuenta de las características las características de la mercancía o del activo que se transportan, del vehículo, del operador, de la empresa, quién recibe, el lugar donde recibe, cuántos kilómetros aproximadamente va a recorrer. Entonces, todo este tema se involucra de una manera en la cual creemos y estamos seguros que va en razón y en el sentido de querer controlar el movimiento de mercancías en el país. Desde luego para combatir el crimen, para combatir prácticas ilícitas que se han venido teniendo. Hay algunas otras cosas que van surgiendo a partir de esta, del complemento carta aporte. Hay cosas que se quedan todavía como ahí en pausa, algunas cuestiones de seguridad por el hecho de mostrar lo que es el complemento carta aporte, lo que es mostrar la información de la mercancía, pero bueno, son cada una de estas cosas de las que iremos platicando en el transcurso de la presentación. Y bueno, es así como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes termina por unirse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que a su vez el Servicio de Administración Tributaria puedan definir cuáles son las bases y los elementos para poder elaborar un complemento carta aporte, quien va a dar el conocimiento a la autoridad de lo que se está transportando. Y ahorita vamos a ver qué elementos son, pero de entrada es esta unión entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Servicio de Administración Tributaria, quienes terminan gestando toda esta parte del complemento carta aporte. Bien, conocemos nosotros que existen muchos diferentes tipos, no muchos, diferentes tipos de comprobantes fiscales derivados del artículo 29 de Código Fiscal de la Federación. Sabemos que hay comprobantes fiscales que tienen cada uno características diferentes, una finalidad diferente, como es la de el complemento de pago, ¿no? Cada día, cada vez que recibimos un pago, que se recibe un pago, nosotros estamos obligados a emitir el complemento, el documento por ingreso
es lo que le da a entender la autoridad la cantidad que estamos recibiendo de diferentes maneras, de manera en efectivo, en transferencia, pero es el ingreso que, dependiendo del tipo de contribuyente, se va a acumular o no. Ya eso se define dependiendo del régimen en el que esté involucrado. El de nómina, desde luego, son para aquellos que están bajo sueldos y salarios asimilados a salarios, en los cuales va a poder emitirse un comprobante para que los trabajadores lo puedan utilizar no solamente como un comprobante de pago, sino que también lo puedan, en su momento dado, si se está en la obligación o no, hacer la declaración anual que les pueda beneficiar a los trabajadores, que es un tema aparte acerca de si les conviene o no les conviene la parte de la declaración anual, pero a través de este comprobante fiscal donde determina cuánto se le está pagando al trabajador por el servicio o por esta prestación de servicio subordinado, es la manera en que da vida a la nómina o al comprobante fiscal de nómina. También tenemos el de egresos, el que sabemos que son para devoluciones, que es descuentos o rebajas que se le hacen al cliente. Este de egresos tiene la finalidad de mostrar cuáles son realmente la salida económica o la pérdida que en dado caso se pudiera llegar a tener. Este comprobante fiscal lo asimilan mucho a la nota de crédito, nada más que la nota de crédito fue una manera de nosotros llamarle a la de egresos, pero realmente en la ley no existe como tal nota de crédito, sino es conocido como comprobante fiscal de egresos. Y bien, también tenemos el de pago se repite, pero debería ser el traslado, que es un documento que ya existía y que toma más relevancia ahorita con el complemento carta aporte. Entonces, son los comprobantes más comunes. Continuando con eso, hay otros comprobantes fiscales que no tenemos en el radar, pero son igual de importantes y cada uno tiene una regulación específica. Por ejemplo, tenemos acerca de otros comprobantes menos comunes, pero aplicados a ciertos sectores, como lo son los certificados de destrucción, el consumo de combustibles, donatarias, la compraventa de divisas, pagos al extranjero y diferentes tipos de comprobantes fiscales, diferentes tipos de complementos que se tienen que realizar dependiendo si se está obligado y también dependiendo del sector en el cual se involucren. Definitivamente esto tiene que ver con, déjeme arreglar lo del chat, es que me los manda a, ya se habilité la área de espera para que puedan entrar directamente. Bien, entonces son diferentes tipos de complementos en los cuales se pueden ver retenciones, pagos de ingresos, informativos. Son diferentes comprobantes que se emiten, no todos los conocemos, pero iremos estudiando con el paso de las sesiones, iremos estudiando cada uno de ellos porque todos son muy importantes. Entonces, no solamente el de nómina, pago, egreso, ingreso, terminan siendo los más conocidos. Bueno, son los más conocidos, pero no solamente son los únicos que hay, sino que también tenemos otra cantidad de documentos, más bien de comprobantes fiscales que apoyan a las operaciones, sobre todo por estar obligados a emitirlos. Bien, si queremos observar de manera general cuál es la regulación o cuál es el marco que regula la resolución miscelánea, podemos observar las siguientes disposiciones que encontramos en resolución miscelánea fiscal. Encontramos estas disposiciones, encontramos estas reglas y aquí es donde empezamos a encontrar diferentes tipos de conceptos para poder determinar en qué casos aplica, en qué casos sí aplica, en qué casos no aplica, y así podríamos ver todo lo que tiene que ver con el tema de complemento carta aporte. Bien, nos dice que a partir de la regla 277 es donde podemos revisar toda esta información hasta la regla 2773 que tiene que ver con transporte marítimo. Cuando se tiene toda esta información, bueno, ya viendo esta información, podemos determinar que en el conjunto de esto podríamos decir que ya estamos en el enterado del tema de complemento carta aporte. Cada uno con detalles específicos, con cosas muy interesantes que vamos a ir revisando a lo largo de la presentación. Bien, vamos a revisar, vamos a ir directamente a lo que es Código Fiscal de la Federación. Y nos dice, si ya
espero que sí puedan ver sin ningún problema mi pantalla. Nos dice, vamos a ir subrayando. Nos dice el artículo 29 de Código Fiscal de la Federación y quiero que directamente vayamos a la ley porque pudiera ponerlos a leer y leer diapositivas, pero vamos a ver los puntos específicos que tienen que ver con complemento carta aporte. A ver, nos dice el artículo 29 de Código Fiscal de la Federación es el que se refiere a los comprobantes fiscales y la obligatoriedad en la que debemos emitirlos y los supuestos en los cuales hay que emitirlo por el uso o goce temporal de servicios, por realizar pagos, y bueno, nos sigue mencionando varios supuestos en los cuales emitir comprobantes fiscales. Pero miren, quiero que pongamos atención en el último párrafo, bueno, en el penúltimo párrafo, donde dice, el servicio de administración tributaria mediante reglas de carácter general. Ahora bien, ¿qué entendemos con reglas de carácter general? Es todo lo que no esté dentro de la ley, pero que sirve para la regulación en materia fiscal. Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, vamos a poder observar que es anexo 20, que son todos los, como por así mencionarlo, todos los comunicados que emite la autoridad sin que tengan un valor vinculativo o no. Eso ya es un tema aparte. Vamos a ver esto como regla general, también las reglas de resolución miscelánea. Cuando dice la autoridad, no solamente hay que ver lo que diga Código Fiscal, sino dice mediante reglas de carácter general, pues entonces tendremos que voltear a ver a Código Fiscal. Tendremos que voltear a ver al anexo 20, a todas las fichas de trámite, a resolución miscelánea. Entonces, de entrada dice que mediante reglas de carácter general, que es donde empezamos a ver qué es la manera en que va a observar, o más bien va a regular el complemento carta aporte. Dice, podrá establecer las facilidades administrativas. Cuando dice facilidades, ya empezamos a entender que hay opción, es una condición opcional lo de complemento carta aporte en ciertos casos. No es que sea opcional hacer o no complemento carta aporte, sino que en ciertos casos podríamos tener una facilidades o ciertas facilidades dependiendo del contexto, de la situación, del caso en el que nos estemos desempeñando. Pero vamos a ir viendo esos poco a poco y por el momento vamos a ver lo que dice el Código Fiscal de la Federación. Dice para los contribuyentes que emitan sus comprobantes fiscales. O sea, el hecho de ser un contribuyente que emitas comprobantes fiscales, pues ya te dice que tienes una actividad económica. Aquí no nombra o aquí no tomaríamos en cuenta lo que son sueldos y salarios porque ellos no emiten el comprobante fiscal. Entonces, cuando dice para los contribuyentes emitan sus comprobantes fiscales, significa que son todos aquellos que tienen una actividad económica. Dice, de igual forma, a través de a través de las citadas reglas, podrá establecerse las características de los comprobantes que servirán para, y nos dice, amparar el transporte y legal tenencia y estancia de las mercancías. Aquí nos dice, ok, lo que sucede de regla de carácter general, nos dice, nos va a servir para emitir comprobantes que nos van a ayudar a amparar el transporte y la legal tenencia y estancia de mercancías. Amparar el transporte significa el llevar y traer la mercancía. La legal tenencia significa el poseer esa mercancía, que es legal que yo sea tenedor, que yo sea poseedor de esta mercancía. Y la estancia es que yo pueda amparar el hecho de que pueda disponer en qué lugar mantener la mercancía. El lugar, la estancia es del lugar, la tenencia es del poder de que esté bajo nuestro control y el transporte es llevar y traer esta mercancía. Así como los comprobantes que amparan operaciones realizadas al público en general. También tiene que ver esta regulación con cosas que tienen que ver con público en general, que no necesariamente tengan ellos, no necesariamente es una regulación que va de un contribuyente particular a contribuyentes particulares, sino que puede darse en casos y supuestos en donde intervienen personas que no entreguen su RFC o que no entreguen su RFC, pero de todas maneras le aplican cuestiones de carácter, de carácter obligatorio que tiene que ver con complemento carta aporte. Bien, entonces tenemos de entrada esta información. Aquí es donde ya vemos, aquí es donde analizamos que entra complemento carta aporte. A final de cuentas, Código Fiscal de la Federación, que es el que nos dice el cómo hacer las cosas, y dónde hacer las cosas, ya nos está determinando ya nos está determinando lo que es el complemento carta aporte y de aquí se deriva las reglas de resolución miscelánea, pero es importante revisar esta información. Bien, tenemos
de entrada lo que dice Código Fiscal de la Federación, y sabemos nosotros que el 29 bis pues te trata acerca de los terceros autorizados para emitir comprobantes fiscales, y el 29A los requisitos que debe de tener un comprobante fiscal. Una vez que entendemos que en ciertos casos vamos a emitir comprobantes fiscales para amparar el transporte, la tenencia y estancia de las mercancías, sabemos que va a recaer en el supuesto de que debe de cumplir con ciertos requisitos para poder emitir el comprobante fiscal, como es la clave del registro federal, número de folio, bueno, todos los demás requisitos que no vamos a mencionar, pero que tienen que ver con el poder emitir un comprobante fiscal. Y luego vienen las partes específicas, lo que tiene que ver con anexo 20 y lo que tiene que ver con resolución miscelánea. Entonces revisaremos resolución miscelánea de manera directa. Permítanme. Bien. Bien, nos dice, pueden ver, es de buen tamaño en la pantalla las letras. Quiero que sea de buen tamaño porque vamos a estar revisando directamente de resolución todo lo que tiene que ver. Nada más díganme, ¿es de buen tamaño? Sí, sí es de buen tamaño. Sí. Gracias. Es que luego de repente, luego veo yo capacitaciones o veo algunas conferencias del SAT sobre todo y que tiene letra muy pequeñita. Esa es la situación. Gracias. No sé quién habló, pero muchas gracias. Bien, nos dice... Bien, nos vamos directamente a la regla 2.7. Bien, nos vamos directamente a las reglas de resolución miscelánea. Recordemos que habíamos estado viendo cuál es el marco jurídico que interviene para los complementos carta aporte, que tiene que ver con, primero, disposiciones generales, el sector de autotransporte y el marítimo, ¿no? Dependiendo sea el caso. Tenemos estos tres, vamos a empezar con las disposiciones generales, iniciando con bueno, aquí vemos que 277, bueno, iniciamos con aquí son las disposiciones generales y vemos todo lo que tiene que ver con las mercancías y vamos a empezar a revisar estas reglas. Nos dice, seguramente ustedes ya han leído estas reglas, seguramente ya se han enterado, pero vamos a ver, vamos a darle otra perspectiva, vamos a ver qué podemos obtener el día de hoy de información a través de estas reglas. Nos dice, para los efectos del artículo 29, y de nuevo, cuando dice, para los efectos del artículo 29 es para los efectos de estar obligado a emitir comprobantes fiscales. De eso es lo que trata. Penúltimo párrafo, es el párrafo que estábamos estudiando hace unos momentos acerca de la emisión de comprobantes fiscales. Dice, los contribuyentes, intermediarios o agentes de transporte dedicados al servicio de carga general o especializada. Cuando es de carga general y especializada, tenemos que entender que la carga general significa que no tenga ninguna restricción arancelaria. Cuando hablamos de especializado, tiene que ver con una restricción de arancel o una restricción que tiene que ver con la iniciativa pública. Cuando el gobierno hace restricciones específicas, ahí se tiene o se entiende que es carga especializada porque así lo ve la autoridad. No es de que definamos, mira, esta mercancía es especializada, esta mercancía no es especializada. No, es lo que la autoridad define como mercancía especializada, como lo es el traslado de combustible, hidrocarburos, mercancías, cierto tipo de mercancías, son lo que para la autoridad es la mercancía o es la carga especializada. Dice que circulen y nos empieza a dar los tres lugares en donde va a definirse eh, donde se transporta mercancía o donde la autoridad trata de que no se escape en ninguno de estos lugares. Dice que circulen, ya nos dice por vía terrestre, férrea, aérea o puede ser por vía marítima. Luego también habla acerca, como es disposición general, empieza a mencionar y recabar todos aquellos que terminan haciendo o que terminan involucrándose en las actividades con el transporte. Luego habla acerca de los de paquetería y mensajería, grúas de arrastre, grúas de salvamento y depósito de vehículos, que también es donde definiríamos como parte del traslado de mercancías o los involucrados al complemento a los obligados en elaborar el complemento cuarto aporte. Dice el traslado de fondos y valores o materiales y residuos peligrosos. De nuevo, es lo que define a la autoridad como residuo peligroso, muchas cosas que también nosotros podremos mencionar que son residuos peligrosos que no, la autoridad no tiene en su radar, pero aquí se trata propiamente de lo que observa la autoridad.
entre otros que implique, y nos habla la transportación de bienes y mercancías. Nos dice, y aquí empieza la primera obligación, deberá, vamos a ver si puedo poner. Bien. Nos dice, deberá expedir un CFDI de tipo ingreso con los requisitos establecidos en el 29A, al que debe incorporar el complemento carta aporte. Bien, nos dice, si tú te dedicas a mensajería, transporte de valores, cualquier cosa de esta, depósito de vehículos, cualquiera de estos, nos dice de entrada, estás obligado a emitir, ay, no sé qué pincel utilizar aquí. Ahí está. Estás obligado a emitir una de ingresos. Si tú te dedicas a esto, vas a emitir una de ingresos, nos dice más adelante, una de tipo de ingresos con requisitos establecidos en el 29A, con los requisitos que habíamos mencionado que tiene que ver con las características que debe de tener o que debe de cumplir un comprobante fiscal. Deberá incorporar el complemento carta aporte. Si nos dedicamos a esto, vamos a hacer este documento y vamos a hacer un complemento carta aporte. Cualquiera de nosotros de las actividades. Esta es la regla general, esta es la regla que está por encima de las características, o más bien está por encima para dar las características que tengan que ver con la emisión de comprobantes fiscales y sobre todo el de complemento carta aporte. Y nos dice, deberá incorporar que para efectos se publique en el portal del SAT, que tiene que ver con el anexo 20, las fichas de trámite, la guía de llenado del complemento carta aporte. Y nos dice que una vez que emitamos el de ingresos y el de complemento carta aporte nos van a ayudar para amparar la prestación de servicios que acreditan el transporte y la legal tenencia. Aquí nos dice, si tú ofreces este servicio, más bien, si tú te dedicas a eso y emites complemento carta aporte, vas a amparar la prestación de servicios, acreditas el transporte y la legal tenencia. Ojo aquí, muy importante también determinar eso. Cuando nos dice que acreditar el transporte y legal tenencia, no nos dice que va a ser para acreditar ningún tipo de impuestos ni para deducción. No tiene que ver el acreditar. Aquí es donde aclara acreditar el transporte y la legal tenencia. No se va a involucrar en una cuestión de tocar o pegarle a la base de impuestos o a la base gravable de impuestos. No va a ser en este caso esa situación, sino que simplemente es para acreditar el transporte y la legal tenencia. Entonces dice que el transportista podrá acreditar, o sea, el transportista, la persona que va a operar o que va a mantener en movimiento esta mercancía, dice que siempre que tenga que estas mercancías, primero, podrá acreditar, bueno, nos habla acerca de lo que procede del extranjero. Cuando habla del transportista, como mencionaba, es acerca de quién va a mover la mercancía. Luego dice, cuando son mercancías que procedencia extranjera, durante su traslado debe de contar con un CFDI de ingreso en el que se incorpore el complemento carta aporte y debe de relacionarse con el pedimento de importación. Uno de los requisitos del 2929A tiene que ver con esto, poner el número de pedimentos. Y aquí es donde tenemos otro supuesto. Si nosotros nos dedicamos a, sí, si nosotros movemos en el país, transportamos y movemos en el país mercancías de origen extranjero, estamos obligados a emitir un comprobante de ingresos y una de complemento carta aporte. Esto es en el caso de dedicarnos a transporte de mercancías. Y esto obviamente, para legitimar, para acreditar la operación. Y obviamente con el número de pedimento. Adjuntando el número de pedimento. Para irme un poquito más rápido, voy a evitar acentos, mayúsculas y minúsculas. No voy a hacer diferenciación ahorita. Ya sé que el número va con acento, pero ahorita no vamos a revisar eso. Quiero
que tengamos esta información. ¿Ok? Si nos dedicamos a... bueno, vimos la parte general, luego vemos la parte... Buenas tardes. Si una... ya quieren hacer la primera pregunta. Dice, si una persona se dedica a transportar mercancía como paquetería de Puebla al aeropuerto, ¿tenemos que emitir complemento carta aporte adicional a factura de ingreso? Sí, y lo vamos a ver ahorita más adelante. Bien, entonces tenemos estas dos partes donde vamos iniciando con lo que tiene que ver. Y apenas vamos iniciando en la regla número 1 y nos faltan 18 reglas. Entonces imagínense lo importante que es tener el conocimiento del complemento carta aporte. Y luego nos dice, ingresaremos y con el número de, con el pedimento de importación, ¿no? Tomar en cuenta esta información. Como quiera, estos documentos subrayados se los vamos a proporcionar. Después nos dice, para los efectos de la presente regla, en ningún caso se puede amparar el transporte o distribución de hidrocarburos y petrolíferos. Bien, hay que entender una cosa. Lo que tiene que ver con el transporte de hidrocarburos y petrolíferos tiene su tratamiento específico con sus comprobantes específicos. Por ejemplo, si yo de manera ilegal, pasa una cosa en las gasolineras, que solamente puedes transportar cierta cantidad de gasolina en galones. Si tú pasas de esa cantidad de gasolina, tienes que avisar y pagar tu permiso a Pemex. Pero hay muchos que se pasan de listos y llenan galones o incluso tanques muy grandes y transportan la mercancía, no con el fin de venderla o revenderla de una manera, digamos, clandestina. No, ese no es el fin por parte de algunas personas que tienen gasolineras, sino que buscan transportarla a otro lugar o surtirla, por ejemplo, a la aduana o diferentes actividades que tienen estas. Buenas tardes, una persona. Ahorita vamos con las preguntas. El pedimento no es para todos, ¿o sí? No, nada más cuando tiene que ver con mercancía al extranjero. Ahorita vamos con las preguntas porque necesito ir avanzando un poquito más. Ya después vamos a los sectores específicos. Ahorita estamos en el sector general. Entonces, lo que tiene que ver con la parte de la distribución de combustibles, no ampara el hecho de que yo diga, ok, yo me dedico al huachicol, por mencionar un ejemplo e irme hasta los extremos. Y yo tengo gasolina en mi camioneta y la estoy transportando porque se la voy a vender de manera clandestina a otro pueblo. En ningún caso voy a poder amparar la legal tenencia de hidrocarburos y petrolíferos. Se tiene que tener o se tiene que hacer todo lo que regula petrolíferos según la regla. Nos dice lo que tiene que ver con la regla 27141, que la vamos a revisar más adelante. Entonces nos dice aquí, sin que acompañe la prestación, aunque sea en formato, aunque tengamos el comprobante de ingresos, aunque tengamos el complemento de carta aporte, no vamos a poder amparar las operaciones que tienen que ver con la regla 26111. Bien, dice, los contribuyentes a que se refiere la regla, la presente regla, deben expedir un CFDI tipo ingreso con complemento de carta aporte. Esta ya lo veíamos. Y nos dice que hay un instructivo de llenado del CFDI, el cual se debe de tomar en cuenta para poder elaborar un complemento carta aporte. Este está publicado en el SAT. Nosotros si ponemos en Google instructivo de llenado, CFDI complemento carta aporte, en automático nos va a aparecer el manual para emitir un complemento carta aporte en donde hace referencia a estas reglas, pero eso es lo que podemos obtener de Google. Nosotros se los vamos a proporcionar en el material, se los vamos a poder hacer llegar para que ustedes puedan descargar esta información. Bien, nos dice quien contrate el servicio de transporte de bienes. Otra cosa, esta sesión está dividida en dos sesiones. Perdón, este tema está dividido en dos sesiones. Ahorita vamos con las preguntas, nada más déjenme seguir avanzando, porque hay cosas muy interesantes que necesitamos antes de involucrarnos en los sectores específicos. Este tema está dividido en dos sesiones, así que lo que alcancemos a ver es esta sesión y posteriormente les proporcionamos la información cuando sea la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, dice, quien contrate el servicio de transportes ahora no es quien lleva la mercancía, es quien contrate. Ya estamos en otro supuesto. Quien contrate el servicio de transporte, nos dice aquí, de bienes o mercancías en territorio nacional, no tiene que ver aquí con una parte aduanal, no tiene que ver con el extranjero, de bienes y mercancías, está obligado a proporcionar al transportista con exactitud los datos necesarios para identificación de los bienes. Es decir, si yo voy a tener, si contrato a un
transportista, estoy obligado estoy obligado a transportar, o más bien a entregarle la información que tiene que ver con la mercancía. Aquí está otro de los supuestos que nos mencionan las reglas. Miren, este es de la prórroga, pero ahorita se las muestro. Dice, y ya luego nos menciona, según hacerlo de conformidad con el instructivo de llenado, nos empieza aquí el efecto y la publicación, ¿no? Entonces, aquí nos dice, la persona no tiene que enterarse, no tiene que buscar la ficha técnica, no tiene que preguntar a proveedores cuáles las características de la mercancía, sino que yo estoy obligado a transportar con exactitud los datos para identificación. Vamos a ponerlo de otro color. Muy bien. Nos dice, terminando esta regla, empezamos a responder algunas preguntas. Nos dice, en caso de que se realice un servicio de traslado de bienes y mercancías sin contar con CFDI, o bien referir complemento no cumpla con lo establecido, tanto quien contrate el servicio como el transporte de mercancías será responsable ante la autoridad competente cuando se detecte alguna irregularidad. Bien, vamos a ver. Esta parte nos menciona, nos dice, oye, ¿sabes qué? Yo transporté mercancías, pero no tengo complemento carta aporte, no hice la de ingresos y nada. Yo nada más estoy llevando las mercancías, ¿no? Estoy transportando. Pero esto no me hace acreedor directamente a una sanción directa por no emitir el complemento carta aporte, sino que soy responsable ante la autoridad competente cuando ésta detecta alguna irregularidad. Cuando dice autoridad competente es que hay varias autoridades que tienen la autorización y el permiso de revisar el traslado de mercancías. A eso se refiere con autoridad competente y nos dice, vamos a ser responsables frente a ellos. Significa que dependiendo del tipo de autoridad que hagan la inspección, la revisión y detecte las irregularidades, entonces correspondiente a las sanciones y acreedores a las consecuencias que en algún momento pudiésemos tener, van a depender de la autoridad. En este caso puede ser frente a la Guardia Nacional, puede ser frente en la aduana, por ejemplo, puede ser frente al Ejército, frente a la Federal, dependiendo la autoridad, ¿no? La fiscal, dependiendo la autoridad y dependiendo de por qué se hagan las cosas. Cuando digo la fiscal es porque en algún momento tuvimos un caso en el despacho de que un cliente transportaba mercancías y según la autoridad detectaba irregularidades y decía que la mercancía era utilizada para elaborar drogas sintéticas, ¿no? Con lo que era totalmente falso, pero respondimos según esta, y que supuestamente lo que decía el complemento carta aporte no era verídico, y bueno, había una serie de cosas que se acumularon ahí, pero dependiendo del tipo de autoridad es como son las consecuencias que vamos a tener en caso de no tener un CFDI, en caso de que no podamos contar con un comprobante. Bien. Ahora sí, vamos a responder algunas preguntas porque yo veo que están un poquito impacientes por las preguntas. Nos dice, ya respondí la de Shandy, que dice que si debo de emitir, sí debes emitir. Buenas tardes, una persona se dedica a la explotación de piedra caliza y transporta por cuenta propia, no utiliza carretera federal, ¿tiene que emitir carta aporte? Sí y no. Sí tiene que emitir la de traslado, nada más para tener la de transporte, tiene que emitir la de traslado y no porque no toca jurisdicción federal. Y aunque tocara jurisdicción federal, hay una facilidad que más adelante vamos a ver. Pero la respuesta es sí, tiene que ser la de traslado. Nos dice Julie, el número de pedimento no es para todos, sino nada más es para los de importación y exportación de mercancía. Buenas tardes. Si un contribuyente transporta su mercancía nacional de una ciudad a otra para su venta, ¿debe emitir un CFDI de traslado únicamente o también debe emitir complemento carta aporte? Debe ser la de ingresos, traslado y complemento carta aporte, dependiendo de los casos que ahorita vamos a revisar. Cuando solo se traslada de una sucursal a otra de la misma empresa, pero diferentes estados, ¿cómo se maneja el complemento carta aporte? Es la de traslado y de complemento carta aporte, no hay de ingresos. Se queda guardado el video. Si quieren, se los proporcionamos. Nada más que nos tienen que mandar por ahí su correo para poderles hacer llegar el link de donde van a poder descargar el video y el material. Así que sin problema. Bien.
Bueno, continuamos con las siguientes reglas. Recuerden, esta sesión está dividida, este tema está dividido en dos. No sé, seguramente no vamos a alcanzar a ver todo el día de hoy, pero si ustedes quieren, accedan a la siguiente sesión, en la cual con muchísimo gusto vamos a continuar hablando sobre este tema. Nos dice, ahora platicamos acerca de la regla 27712. Nos dice, aquí pone el título resolución miscelánea para poseedores y tenedores de transporte. Para el envío del link. Déjenme mandarles el link. Bien, entonces continuamos con la siguiente regla de resolución miscelánea que les mencionaba que íbamos a platicar. Y nos dice, bien. Tenemos poseedores, tenedores y agentes de transporte o intermediarios que acrediten el traslado de mercancías. Bien, para los efectos del artículo 29, acuérdense, memoria. Cuando diga esto es para los efectos de los obligados a emitir comprobantes fiscales. Entonces, los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos, aquí ya no está tocando la parte de que si vendo o compro, sino simplemente si tengo el poder de tenerlos, si es parte de mi inventario, si son parte de mis activos, aquí es la capacidad de nosotros de tenerlos. A ver, ¿quién más? Shandy, por favor, vayan a ese link, porfa, si pueden. Traten todos de ingresarse al link y ahí registrarse, por favor, Sote. Sí tomamos en cuenta el chat para cuestiones de preguntas, pero preferimos mantener controlado para tener controlado el envío y que ninguno se quede sin la grabación. Bien, nos dice que podremos acreditar, fíjense, acaban de hablar acaban de hacer esta pregunta, ¿no? Acerca de que transportar de una sucursal a otra. Dice, ¿podrán acreditar el transporte de los mismos? Significa, si es mi propia mercancía, voy a poder acreditar el transporte de los mismos cuando se trasladen con sus medios propios. Significa que no va a involucrar lo de la regla anterior, porque aquí no voy a contratar. Recuerden que habíamos hablado, quienes contraten el servicio de transporte. Bueno, aquí no nos incluye. No estamos contratando el servicio. Dice, lo hacemos por medios propios. Nos dice, los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que formen parte de sus activos podrán acreditar el transporte de los mismos cuando se traslade con sus propios medios. Aquí tenemos otro de los supuestos. Incluso si son grúas, vehículos de traslado, de valores, bien, en territorio nacional por cualquier tipo de las vías que ya mencionamos. Bien, ahora, nos acaban de hacer la pregunta hace unos momentos acerca de que cuál era lo que se tenía que hacer en cuestión de trasladar. A ver, déjame revisar mejor la pregunta. Déjame revisar para específicamente hablar a la persona por su nombre. Nos dice, dice, cuando se traslada de una sucursal a otra dentro de la misma empresa en diferentes estados, ¿cómo se maneja la carta aporte? Aquí nos dice, ¿va a ser por tu propio medio? ¿Lo vas a hacer en territorio nacional? Y vas a hacer esto, un CFDI. Con cuidado con los micrófonos, por favor. Nos dice que vas a hacer el CFDI de tipo de traslado expedido por ellos mismos, al que deberán incorporar el complemento carta aporte. Aquí tenemos otro. Para tales efectos se publica. Si tú vas a transportar en territorio nacional este comprobante fiscal, perdón, vas a transportar estas mercancías, vas a hacer un CFDI tipo traslado expedido por ellos mismos, el cual deberá incorporar el complemento carta aporte. Aquí tenemos otro supuesto. ¿Ok? Vamos a hacer el traslado de mercancías en territorio nacional. Ok, aquí es donde nos dice, bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a hacer una de traslado y aparte una de complemento carta aporte. Como la complemento carta aporte para poder acreditar. ¿Ok? Entonces estos son de los supuestos. Vamos aquí. Aquí es donde los voy resumiendo como por así decirlo el supuesto. Nos dice más adelante. ¿Dónde estamos? Para tales efectos, bueno, se publica en tal y tal y tal.
nos dice este producto con algo clave, el emisor. Bien, entonces de manera general, ahorita vamos con la facilidad que hay en cuestión de la jurisdicción federal. Ahorita vamos con esa parte. Quiero que vean la regla que acapara todo el traslado de activos con medios propios, mercancías propias, con medios propios, sin contratar a nadie en territorio nacional. Nos dice es de traslado y complemento carta aporte. Ahorita vamos a ver la facilidad que hay en cuanto a eso. Nos dice, y luego nos dice que para tales efectos en ningún lugar, nos dice, en dichos CFDI deberán consignar como valor cero su clave de RFC como emisor y receptor. Y nos empieza a dar las reglas en cómo hacer el procedimiento. Y bueno, se toman estos datos del instructivo de llenado del CFDI. No voy a hablar específicamente de las características que tiene el complemento carta aporte a nivel nodos, pero sí lo quiero hablar a nivel de resolución miscelánea. Bien, luego nos dice que para cuando proceden esta mercancía del extranjero, nos dice aquí que deberemos de emitir un CFDI de traslado, complemento carta aporte, ya lo vimos, siempre que se registre la de importación. Así que tenemos la obligatoriedad de este lado, ¿correcto? Entonces, hasta aquí estamos bien. Vamos a continuar. Recuerden, son reglas generales. Ahorita vamos a ver las facilidades. Nos dice, para los efectos del artículo 29, penúltimo, bueno, ya vemos la regla, los contribuyentes que presten servicio de transporte dedicado mediante asignación específica de una o más unidades vehiculares a un mismo cliente contratante, dice, cuando habla acerca de transporte dedicado, significa que voy a tener que llevarte mercancía con, por ejemplo, son 5 medios de transporte que voy a utilizar para hacerte llegar la mercancía. Normalmente esto se da en las nodrizas, las que llevan varios vehículos, que son varios vehículos que salen de una empresa a otra. Algunos proceden obviamente de cuestión, vienen de importación, pero yo me refiero cuando hay convenio entre agencias dentro del país y hay que mover estos carros. Entonces los mueven en nodriza, ¿no? Estoy hablando específicamente entre empresas mexicanas. Nos dice, podrá emitir un CFDI de ingresos sin complemento carta aporte que ampare la totalidad del servicio prestado. Muy bien. El cual deberá contener los requisitos. Muy bien. Para poder realizar esto de manera específica, cuando hay más de un mismo cliente, solamente podremos emitir un CFDI de ingresos sin complemento carta aporte que ampare la totalidad del servicio prestado. Muy bien, dice, posteriormente el cliente o contratante deberá emitir un CFDI de tipo traslado al que se le incorpore complemento carta aporte por cada viaje que realice y cuando implique un cambio de dicho modo. Es decir, tenemos en primer lugar, yo voy a dedicarme a llevar tu mercancía. Déjame ver cómo muevo esto. Yo me voy a dedicar a llevar tu mercancía. En primer lugar, mercancía dedicada. En primer lugar, yo te voy a hacer el CFDI de ingresos por el valor total de la operación. Muy bien, este soy yo. Yo dueño, te voy a hacer el CFDI de ingresos. Y nos dice más abajo, dice, posteriormente el cliente, o sea, quien es beneficiario, contratante, deberá emitir un CFDI de tipo traslado al que se le incorpore el complemento carta aporte. El cliente va a emitir un CFDI de tipo traslado y complemento carta aporte para cuando sea llevada esta mercancía. Bien, cuando contrate, obviamente por el transporte de esta mercancía o el pago de esta mercancía, obviamente quien está en este supuesto, o más bien quienes recaen en este supuesto, no significa que esto lo hace con medios propios. Podría hacerlo con medios propios, pero va a pagar
va a pagar el traslado de la mercancía o va a pagar la mercancía misma que conlleva el traslado. Y esta persona, o más bien el cliente, va a realizar un CFDI de traslado con complemento carta aporte. En esta situación, cuando se le entregue mercancía al cliente en calidad de mercancía dedicado o servicio de transporte dedicado. Bien, dice, el cual deberá relacionar el folio fiscal del CFDI emitido por la prestación de servicios. Ah, sí es cierto, esto pasaba. Y el XML tendrá que tener relación con este de ingresos, ¿correcto? Va a tener este XML relacionado a este de ingresos. Bien. Yo creo que borro o hago otra de Paint. Vamos a hacer otra Paint. Vamos a hacer otra. Continuamos con la siguiente regla. Nos dice, para los efectos del, bueno, ya vemos lo que tiene que ver con emisión de comprobantes fiscales. Las personas que presten servicio de traslado de fondo de valores. Otra duda, nosotros recogemos equipos de los clientes, los reparamos y luego los regresamos a planta. ¿Se tiene que realizar uno de traslado y se ve por cada movimiento? Depende. Si es jurisdicción federal, si es en la ciudad, si transitas o no. No recuerdo determinada cantidad de kilómetros de jurisdicción federal, depende. Ahorita vamos a ver a lo mejor tu ejemplo específico, pero sí deberías de tener la de ingresos y la de traslado, no la de complemento carta aporte, porque posiblemente sea dentro de la misma ciudad. Si no es, si tocas jurisdicción federal, entonces ingresos, traslado y complemento carta aporte, o de ingresos y complemento carta aporte, dependiendo. Nada más déjame checarle a ti más adelante cuál es la que te corresponde. Dice, cuando nos dedicamos a el servicio de las personas dedicadas al traslado de fondos y valores, aquí tenemos un ejemplo claro que puede ser como Cometra, quienes se dedican a trasladar estos bienes, podrán emitir un CFDI de ingresos sin complemento carta aporte que ampare la totalidad de el servicio. Dice, podrá emitir un CFDI de tipo ingresos sin complemento carta aporte. Aquí vemos otro supuesto bastante interesante. Bien, pero son reglas específicas. Ahorita vemos de qué se trata todo eso. Para traslado de valores, nosotros simplemente para el traslado de valores, nosotros solamente vamos a emitir una de ingresos, nada más, pero nos da unas condiciones en qué momentos nada más van a ser esas. Dice, registramos posteriormente, previo a realizar el traslado, posteriormente, como les decía, hay que ver toda la regla para ver de qué se trata bien. Posteriormente y previo a realizar el traslado de fondo de valores, a efectos de amparar dicho traslado, los contribuyentes deberán emitir para amparar el traslado de fondos y valores un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, siempre que en dichos comprobantes se relacione el CFDI de ingreso emitido por la prestación del servicio. Bien, entonces, yo traslado valores y voy a emitir una de un CFDI de tipo traslado con y complemento carta aporte. Muy bien. Y aquí nos dice, la regla es bastante clara. Estos dos deben estar relacionados con el folio fiscal del de ingresos. Van a decir, oh, ¿y qué onda con lo de la jurisdicción federal? Vamos para allá, vamos para allá. ¿Ok? Entonces dice que va a ser un CFDI de traslado con un complemento, ay, ¿qué me está pasando? CFDI de complemento carta aporte. ¿Qué tipo de factura debe realizar una persona física activa empresa que traslada mercancía harina de maíz a nivel local dentro de la misma ciudad? Dependiendo, va a realizar, traslada mercancía. La mercancía, cuando dices la palabra mercancía, supongo que es para vender, pues nada más sería la de traslado, no haces la de complemento o nada más la de ingresos. Creo que nada más la de ingresos. En tu sector, déjame ahorita ver qué tipo de comprobantes. No haces la de complemento carta aporte. Si es la misma ciudad, no haces la de complemento carta aporte. Pero ahorita vamos a ver cuál te incluye específicamente.
Nos dice, bien, transporte de mercancías por transportistas residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional. Esta regla está muy interesante. Vamos a revisarla. Nos dice, para las personas físicas o morales que proporcionen el servicio de transporte o carga y los propietarios de y los propietarios de vehículos de carga residentes en el extranjero constituidos con reglas o de allá del extranjero, cuando estén en territorio nacional, los van a amparar con la ley aduanera. Correcto. Bien, vamos a ver este supuesto. Si eres empresa, no, creo que color. Empresa que transporta mercancía en territorio nacional, empresa extranjera que transporta mercancía en territorio nacional, siempre y cuando que no sea con siempre que no tenga residencia en el país, la manera en que ellos van a transportar su mercancía es va a ser solamente dependiendo la ley aduanera. Es la manera en que ellos se van a mover. Si esta empresa transporta mercancía en territorio nacional y no tiene domicilio o no es residente en el país y lo hace esta empresa con sus medios propios, entonces no va a obedecer las reglas de carácter general o reglas de resolución miscelánea que tienen que ver con el traslado de mercancías. Que diga resolución miscelánea no los va a obedecer, va a acatar lo que dice la ley aduanera. Aquí nos especifica claramente esto. Dice, con la documentación que siempre que no cuente con establecimiento permanente en territorio nacional. Si no tiene que cumplir este supuesto para poder evitar hacer todas las cuestiones de carácter de traslado, complemento, carta aporte y demás. Bien, dice traslado local de bienes y mercancías. Aquí ya bien empiezan a venir las facilidades. Todos los que me han preguntado, ¿hago o no complemento carta aporte? Van a empezar a partir de aquí a venir las facilidades. Hola, ¿cómo le puede hacer una tortillería que compra maíz en otro estado que su proveedor no le emite CFDI y menos de complemento carta aporte? Ok, con esto me dices, Giovanni, que tú vas a la mercancía, llevas, tú compras la mercancía y tú te la traes con tus propios medios. Si es así, tú eres el cliente que tienes que emitir la de traslado. Si es así, solamente que, sí, tú le tienes que emitir la de traslado tú la tienes que emitir porque tú eres el que recoge la mercancía y tú la vas a transportar. Cómprame que es, pero su proveedor no le emite CFDI menos carta aporte. No, te debe emitir nada más el CFDI de ingresos, pero tú tienes que tener la de traslado y complemento carta aporte porque tú estás moviendo la mercancía y tocas jurisdicción federal. Que lo de la jurisdicción federal, déme la oportunidad de ahorita revisarlo. Entonces, no precisamente, fíjense, no precisamente tiene que ver con solamente con solamente el que lo haga o no otro. Muchas cosas nos corresponden a nosotros. En este caso, si tú vas por la mercancía y la traes, te toca a ti hacer la de traslado. Pero ahorita vamos a revisarlo. Nos dice, bien, al traslado local de bienes. Dice, los contribuyentes que presten servicio, ya nos habla acerca de carga general, especializada, sin que el traslado, dice, si tú te dedicas a mover mercancías, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, aquí nos dice, pero si es un transportista que carga jitomate y el dueño de la huerta no está dado de alta, sí, ¿no? Bueno, ya eso es un problema que tiene que ver con empadronamiento. ¿Cómo hacerle ahí? Pues tiene que empadronarse. ¿Cómo amparar la mercancía? No hay otra manera más que acatando las reglas de resolución miscelánea en donde dice quiénes tienen que emitir el comprobante. Si el transportista carga jitomate y el dueño de la huerta no está dado de alta, ahí sí hay ese detalle. Debería de tener sus altas de manera normal o de manera específica para poder para dar cumplimiento a lo que dice resolución miscelánea y principalmente al 29, penúltimo párrafo de Código Fiscal de la Federación. El 29 del Código Fiscal de la Federación. Bien, nos dice, si tú te dedicas a todo eso,
Al contrario, Julie. Ahorita vamos a checar más preguntas, si hay más. Hay algunos que son beneficiarios de la membresía aquí, que son beneficiarios de la membresía de cuentas Sussex. Y los que sean beneficiarios y tengan preguntas, recuerden que durante la semana las estamos resolviendo. Mandamos audios o videos o algún documento para responder a las dudas, que es como que es el beneficio de la membresía. Los demás, a ver, denme chance de seguir avanzando y a ver cuáles preguntas podré responder en estos momentos o que alcance a resolver. Recuerden que este tema va dividido en dos, no todo lo vamos a ver hoy, también continuamos en próximos días con la siguiente sesión para ver todo el tema completo, ¿no? También ver la parte de la práctica y todo lo demás. Bien, nos dice, sin que el traslado implique transitar por un tramo de jurisdicción federal. Aquí alguien preguntaba que si es de manera local. ¿Podrás acreditar el transporte de mercancías mediante la representación impresa, papel o forma del CFDI tipo ingresos? Del CFDI tipo ingresos, ¿ok? En el registro productos y servicios llenado. Bien, solamente vas a hacerlo de esa manera. Aquí tenemos otro supuesto. Nos dice, ¿ok? Si muevo mercancía, sea de manera local, solamente, no te preocupes, no hay mayor tema, solamente con tu, caray, solamente con tu CFDI de ingresos es suficiente de manera local. Ah, sí, pero me faltó escribir de manera local sin llegar, sin si tienes en jurisdicción federal, entonces aquí es donde sí nos dice que nada más con la de ingresos es suficiente. Un campesino que traslada su cosecha de maíz y entra a carretera no lleva ningún comprobante. ¿Cómo puede ampararse por ese producto? No hay ninguna manera de amparar ese producto más que con el complemento carta aporte, con el de traslado y con el de ingresos. Entonces ahí sí debe de, digo, estoy dando por hecho que no están dados de alta. O sea, es correcto que no estén dados de alta. Así es, si no está dado de alta, pues para imprimir el empadronamiento no está dado de alta, ok, para el empadronamiento, para dar el comprobante del ingreso, de la obtención del beneficio económico, y tiene que ser de traslado o complemento carta aporte. No hay manera de amparar esa mercancía. Puede haber documentos que tengan que ver con amparados según, hay una organización, no recuerdo el nombre de organización de esta unión de agricultores, no recuerdo el nombre, en el que pudiera ser esa situación, pero que ampara, ¿no? Que él está inscrito, ¿no? En esta asociación de agricultores. Puede ser eso, pero tal cual la mercancía no hay otra manera. Nos dice Rosie, alguien que venda flores a otro estado y las traslada, sí se hace la de ingresos y traslado y complemento carta aporte. ¿Es correcto? Sí, sí la haces. Sí, porque vas a tocar jurisdicción federal, es correcto. Así como lo dijiste, así se hace. Bien, continuamos. Ya tenemos el siguiente supuesto. Recuerden, todos los supuestos se les va a enviar. Tenemos deme un segundito. Bien, parece que hay más preguntas, sí. Bien, ya cuando empiezan ustedes a responder y a responder cómo hacer las cosas, es porque ya va empezando a quedar un poquito claro el tema. Si es la primera vez que que ustedes escuchan el tema de complemento carta aporte, seguramente voy a, ahorita a mencionarlo. Entonces, seguramente va a ser mucha información, va a ser mucha carga de información, por lo cual deberíamos de seguir haciendo preguntas y sobre todo seguir estudiando las siguientes reglas de resolución y concluir con la siguiente sesión donde viene práctica y vienen algunas otras definiciones. Bien, nos dice, los propietarios, poseedores o tenedores a que se refiere la regla, que transporten mercancías o bienes que formen parte sin que el traslado, bien, aquí hay otro supuesto. Si yo voy a trasladar con mis propios activos, mis propios medios, y no incluyen transitar, sin que el traslado implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, podrá acreditar el transporte mediante el CFDI de traslado, nada más.
¿Ok? Nuevamente, yo voy a mover, aquí está el siguiente supuesto que vamos a escribir de este lado. Voy a mover mercancía, muevo no muevo mercancía, muevo bienes y activos con medios propios. Una cosa es cuando vendo mercancía y no toca jurisdicción federal, y otra es cuando muevo mi mercancía y no toca jurisdicción federal. Sin medios propios, sin jurisdicción federal, aquí nos dice cuál vamos a hacer. Parece que hay una pregunta. Si es un herrero que traslada su producto a otro estado, solo instalar transitando por tramo federal, necesita realizar cartaporte, la traslada por medios propios. Sí, traslado y complemento cartaporte. Ahorita hay una facilidad nada más para la jurisdicción federal, pero sí, es traslado y complemento cartaporte. Cuando es con medios sin jurisdicción federal, o sea, que se va a trasladar de manera local, digo, la intención no es precisamente tener al 100 esto simplemente es para lanzar ideas ya en conjunto que ustedes van a poder ver en la repetición de la presentación. Bien, nos dice, me parece, ok, ¿cómo le voy a hacer? Si no si va a ser en este caso, si se va a dar la siguiente situación, entonces solamente con la de traslado. Con el CFDI de traslado es suficiente para mover la mercancía de un lugar a otro, ¿no? Aquí está, aquí está este supuesto. Bien, continuamos revisando resolución. Lo dispuesto a esta regla será aplicable para los contribuyentes y transportes que tengan plena certeza que no transitarán por ningún tramo de jurisdicción federal que los obligue a expedir un complemento carta aporte. Es decir, tú acabas de mencionar, lo hace por medio, si tú estás seguro que no vas a transitar. A ver, ¿quién me hizo la pregunta? Nada más para checar la parte de la pregunta. Esther, si tú tienes la certeza de que no vas a tocar jurisdicción federal, te aplica esta parte sin que traslado implique transitar por un tramo de jurisdicción federal. Si tienes esa certeza. De lo contrario, nos dice la regla que, nos dice la regla que el hecho de tocar, si no, si no transitamos por algún tramo de jurisdicción federal, nos aplica lo anterior. Pero si lo transitamos, estaremos obligados en la expedición de complemento carta aporte a los que se refieren las reglas que ya revisamos. Hay que tener plena certeza. Si no se da ese supuesto, entonces hacemos lo de que dice estas reglas que acabamos de estudiar, o sea, ingresos, traslado y complemento de carta aporte. Si son medios propios, traslado y complemento carta aporte. Entonces, estamos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, Esther, en tu caso, si la trasladas a otro estado, sí te obliga a emitir la de complemento carta aporte, o sea, la de traslado y complemento carta aporte, ¿correcto? Bien. Lo dispuesto a realizar el traslado, vamos a ver, gracias. No, a ti, Esther, es un placer. Bien, ya saben que los que sean parte de la membresía salen más preguntas, aunque si no las alcanzamos a ver todas, como quiera va viendo respuesta, ¿correcto? Nos dice, lo dispuesto en el párrafo anterior, o sea, lo que platicamos aquí, no resulta aplicable para los transportistas a lo que se refiere, así como para aquellos que realicen traslado de mercancías destinadas a operación de comercio exterior. Ahorita vamos a platicar porque vamos a ir hacia estas reglas y ahorita platicamos a qué se refiere esto. Y ahorita retomamos. Si es un motocarro y de forma local, medios propios, igual es necesario hacerla de traslado. No, yo creo que no me están poniendo atención en esta parte. Yo creo que en esta parte a lo mejor se me están perdiendo. Ya revisamos los supuestos. A ver, dice, de forma local y medios propios. Ya hicimos una parte de esto. Dice, muevo mercancía de manera local sin jurisdicción federal, es solamente la de ingreso. Me muevo mercancía. ¿A qué se refiere la mercancía? La venta. Esto nos dice que se va a vender. La palabra mercancía es lo que es susceptible de mercadeo, lo que puedo colocar en un mercado. Dice, si esto que tú me estás mencionando, ay, ¿dónde está el chat? Siento que si esto que tú me estás mencionando, Suri, es
si es tu activo, si es tu medio y no tocas jurisdicción federal, si es con tus medios propios, entonces solamente haces la de traslado. Los demás díganme, ¿se está entendiendo este punto? Si no, lo explicamos las veces que sean necesarias para que quede claro este punto, ¿correcto? Entonces, de forma local, con medios propios, aquí está, con medios propios, sin jurisdicción federal, de manera local, haces nada más la de traslado, ¿correcto? Bien. Dice disposiciones territorio nacional. Bueno, ahorita vamos a revisar esta parte, te la revisamos cuando lleguemos a estas reglas, ¿no? Ya estamos por llegar ahí. Nos dice 7715. ¿Y el de ingreso no? No, cuando ese, no, fíjate, no. No, porque, por ejemplo, hay dos cosas. Por ejemplo, mira, estamos viendo lo siguiente. Aquí sí se hace la de ingreso porque es mercancía que se va a vender. Y aquí no es mercancía. Aquí es activo o activos o bienes de la empresa. Es situación diferente. Vamos a encerrar esta parte. Ok, la pregunta era, ¿y de ingreso no? No. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de ni de ingreso? Para que quede más claro el punto. ¿Cuál es la diferencia? Es que aquí son activos de la empresa, solamente se hace la de traslado, y de aquí solamente se mueve mercancías. Parece que hay un micrófono prendido. Ya lo sé. Entonces, la mercancía sí tiene la de ingresos. Si no toca jurisdicción federal, pues habla de ente de ingresos. Si son bienes, son activos o bienes de la empresa que traslado con mis propios medios, entonces nada más la de traslado. Puedes transportar mercancía y activos de bienes propios, pero contratas a alguien, no lo haces con tus medios propios, perdón. Solamente es activos y bienes, los vas a mover activos y bienes, pero contratas a una persona. Ah, bueno, pues te aplica lo de lo anterior. Cuando transportas mercancía, si contrato si contrato a un transportista, debo proporcionar los datos de la mercancía. Haces la de ingreso, la de traslado y complemento carta aporte. Pero ahorita voy a profundizar en esta parte. Bien, entonces continuamos. Porque a pesar de que no pudieran, aunque solamente es una regla por un supuesto, las facilidades vuelven a regresar a esos supuestos, vuelven a repetir esas reglas y es lo importante que ya iba quedando un poquito más claro. Nos dice, para los efectos del artículo 29, aquellos contribuyentes que presten el servicio de paquetería o mensajería podrán emitir un CFDI de ingresos. Ah, bien, aquí ya está la situación. Paquetería o mensajería. ¿Qué empresas se les vienen a la mente de paquetería y mensajería? ¿Qué empresas se me vienen a la mente? A ver, ayúdenme. Me gustaría que también en esta parte pudieran involucrarse. ¿Qué se les viene a la mente con empresas de paquetería, mensajería? Ajá, FedEx, DHL, correcto. Hay uno que se llama UPOX, bueno, hay uno que se llama Inbox y algo así. Bien, FedEx, DHL, correcto. Redpack, correcto. Redpack, es UPS, no BUPS. Yo diciendo que es UPS, tienes razón, es más para mercancía. Tienes razón, totalmente. Son esas empresas. Dice, ellos, si tú te dedicas a esto, vas a hacer lo siguiente. Atención aquí. Nos dice, podrán emitir, a ver, nos dice Paquete Express, 3 guerras, ándale, también 3 guerras, correcto, 3 guerras más nacional que transnacional, Castores, correcto, ya vamos a poner transportes neto cuando abra mi empresa de paquetería. Bien, nos dice, podrás emitir un CFDI, si a ti te contratan para hacer eso, un camión de volteos que transporta material de tierra cuando sea local, solo sería ingresos, y si va a carretera federal sería ingresos y carta aporte. Correcto, es correcto. No, pero sería sí, es correcto. Sería la de ingresos y al que le vas a adjuntar complementos carta aporte. Es correcto. Ya más o menos yo creo que ya vamos analizando, Alfredo, ya vas analizando esta parte. Bien, ahora déjame ver, ya vimos lo de transporte de mercancías, ya vimos lo de transporte de activos,
Vimos la parte de jurisdicción federal. Ahora vamos a ver con las empresas de paquetería. ¿Por qué resolución miscelánea toca la parte de la paquetería? Porque ellos mueven siempre de manera independiente bienes, mercancías que no son susceptibles de venta. No es el servicio de vender eso, sino que simplemente se dedican al servicio de trasladar. Es el mismo transportista que tiene su manejo no específico, porque no es tan diferente a lo que hemos estado leyendo, pero sí nos da algunas cosas bastante interesantes. Nos dice, ¿podrá emitir un CFDI de tipo ingreso? Bueno, si yo me dedico, presto un servicio, voy a emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte. ¿Ok? Ojo ahí, vamos a empezar el supuesto. No se ha terminado la regla. Apenas vamos en los siguientes supuestos. Yo creo que voy a abrir otra de Pine. ¿Ok? Aquí está. Ok. Si soy DHL, el servicio va a ser de la siguiente manera. El servicio es de la siguiente manera. Solamente con la de ingresos. Hasta aquí la de ingresos. Nada más. Ahorita vamos a ver por qué nada de ingresos. Entonces, vamos a seguir viendo eso. Y vamos a ver que solamente la de ingresos y complemento con los requisitos del 29A, porque solamente la de ingresos, aquí ya no tenemos que consultar las reglas de carácter general, porque la de ingresos está regulada con el 29A. El CFDI de ingresos está regulado en ese artículo, en el 29A. Nos dice, registrando que sea necesario relacionar con los números de guía de todos los paquetes que aparen dichos CFDIs por la totalidad de servicios. Y aquí viene lo que hace el punto de quiebre hacia cómo se tiene que trabajar eso. Nos dice, por lo que respecta a la primera milla de la cadena de servicio, cuando se tenga la plena certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, dice que los contribuyentes a que se refiere esta regla podrán emitir un CFDI de tipo traslado sin complemento carta aporte. ¿Ok? Aquí está el primer supuesto. Ok, yo te voy a ofrecer el servicio. Te tengo que emitir primero, número 1, la de ingresos. ¿Ok? Número 1. Número 1, la de ingresos. Nos dice. Y después, oye, pero esa es la manera en que tú mueves, tú transportas la mercancía. ¿Ok? Con la de ingresos. Aquí vas a mover la mercancía. Dice, si la primer milla, fíjense nada más, dice, donde la primer milla de la cadena de servicio, cuando se tenga la plena certeza que no transitará. Una primer milla, si no se toca jurisdicción federal, vas a emitir la de ingresos. Mejor debe haberla hecho. Bien, aquí está la carretera. La primer milla, sin jurisdicción federal. Dice, oye, ¿sabes qué? La primer milla, la primera parte, primer milla, no vas a tocar jurisdicción federal. Bueno, entonces me dice, aquí me vas a tener que hacer un CFDI de traslado sin complemento carta aporte. Híjole, ¿sabes qué? Me vas a hacer la de traslado. ¿Ok? Si tú en la primer milla que tú vas a moverte no tocas jurisdicción federal, tienes la oportunidad de hacerme solamente ingresos y traslado. Vamos a ver qué más dice en el segundo supuesto. En la etapa intermedia del servicio se deberá emitir un CFDI tipo traslado en el que se incorpore complemento carta aporte por cada tramo que implique un cambio de medio. Dice, se deberá emitir un CFDI tipo traslado. ¿Ok? Ya no, esta es la parte intermedia. Esta es la primera milla. Y luego debe de haber, desde luego, otra parte.
Debe de haber otra parte. Hay otra parte. Esta es la parte intermedia. ¿Ok? En esta parte intermedia del servicio nos dice, en la etapa intermedia se deberá, significa que es entre la que sale y entre la que llega cuando hay un cambio. Se debe emitir un CFDI tipo traslado en el que se incorpore el complemento carta aporte. Y aquí está otro supuesto. En esta etapa intermedia se deberá de emitir un CFDI de traslado. No, quedamos que un CFDI de traslado y complemento carta aporte en la parte intermedia. En la parte intermedia, carta aporte dice, por cada tramo que se implique un cambio de medio o modo de transporte registrado, los números de guía de los paquetes que transportan, que estén relacionados al de ingreso, ¿ok? Bien, estos dos tienen que estar relacionados, el XML tiene que estar relacionado al de ingreso, ¿correcto? En la etapa intermedia. Ahora sí, vamos a explicar esta regla. El DHL saca paquete de mi casa, lo va a transportar a la base que es dentro de la ciudad, que es la misma área de paquetería o el mismo, iba a decir recinto fiscal, pero no califica como recinto fiscal, pero es el lugar, la bodega, vamos a llamar las bodegas. Llega DHL por mi paquete a mi casa y lo lleva a bodega. En esa bodega, como no va a tocar jurisdicción federal, mientras esté seguro que no va a tocar jurisdicción federal, DHL me está prestando el servicio de traslado. Solamente me tiene que dar ingresos y traslado. Hasta ahí. Nada más hasta ahí. Ingresos y traslado, ¿correcto? Posterior a eso, cuando le da ingresos de traslado, de las bodegas, fíjense bien, de la bodega va a ir al aeropuerto, porque recuerden que las mercancías van al aeropuerto, luego del aeropuerto van a México y de México a otro lugar. Bien, supongamos que estamos en Querétaro o estamos en Monterrey, específicamente en Monterrey. Sale de DHL con la mercancía hasta la bodega de DHL en el mismo Monterrey. Pero de ahí hay una parte intermedia, o sea, un antes y un después, o sí, como dice su palabra, hay una mitad entre las dos partes de la recepción como de la entrega. En esa parte intermedia, que es de la bodega al aeropuerto, ahí va a tener que hacer una de traslado y complemento carta aporte. No toca jurisdicción federal, pero sí es parte intermedia. Entonces ahí nos dice, ok, de la bodega al aeropuerto hace la de traslado y complemento carta aporte. Pero resulta que la de complemento, que el aeropuerto sale el avión y va a aterrizar en México. Sale de Monterrey y llega en México la mercancía, mis paquetes. Una vez estando en México, nos dice, por cada tramo que implique un cambio de medio de transporte, un cambio de medio o modo de transporte, va a realizar, perdón, dice, leí muy adelante, un CFDI de traslado por cada tramo que implique un cambio de medio o de transporte, ¿ok? Recordemos que estamos ahora, que en la parte intermedia era de la bodega al aeropuerto de Monterrey, luego del aeropuerto de Monterrey al aeropuerto de México. Cuando es del aeropuerto de Monterrey al de México, tiene que hacer nuevamente, como dice aquí, tiene que hacer la de traslado y complemento carta aporte. ¿Por qué? Cambió de medio o cambió de forma de transporte. En esta situación hubo un cambio de medio y se va a hacer otra. Pero aquí son por los aviones, por el avión que llega de Monterrey a México. Qué bonitos aviones. Yo sé que jamás han visto aviones tan bonitos. En esta parte de México, cuando llega a México, ya estando en México, nos dice, bueno,
Revisamos los demás supuestos. Ahorita revisamos. Aquí está. Tercero, tratándose de la última milla del servicio donde el paquete se entrega al destinatario final, cuando se tenga la certeza de que no transitará por algún tramo de jurisdicción federal, se podrán parar el transporte con el CFDI de traslado sin complemento carta aporte. Bien, aquí nos dice la última milla. Hay dos supuestos. Bueno, hay un supuesto nada más y se hace. Resulta que ya ahorita, sí. Bien, me parece que, bueno, nada más menciono esta regla y pasamos a un aviso. Bueno, ya la última etapa ya llega a México. Entonces está en el aeropuerto de México y va a haber una última que va a ser, que va a llegar a la casa destino donde debe de entregarse la paquetería. Ya no llega a bodegas. Y aunque llegara a bodegas no hay ningún problema. Puede llegar directamente a la casa del domicilio o puede llegar directamente a la bodega. Cualquiera que sea estos supuestos. Cualquiera que sea de esos supuestos nos dice que es la última milla. Última milla. ¿Correcto? Aquí solamente es una, como nos dice aquí. Traslado sin complemento carta aporte. Solamente va a ser una de, no, es en color rojo. Solamente va a ser una de traslado. ¿Correcto? Siempre que se sepa que la última milla no va a tocar jurisdicción federal, va a seguir siendo traslado. Este es el proceso para todos los que hacen servicio de paquetería y mensajería. ¿Estamos lo correcto? Preguntas aquí, dudas. Dice, para los efectos de las fracciones, en caso de que se transite por algún tramo de jurisdicción federal, pues hay que agregarle complemento carta aporte. Nos dice, si en alguno de estos supuestos, si en este supuesto, la primera y última milla, tocamos jurisdicción federal, a esta de traslado hay que incluirle complemento carta aporte. ¿Correcto? Bien. Sigue, aquí dice las fracciones anteriores. Voy a poner, deberá emitir un CFDI tipo de complemento carta aporte. Aquí está. Esta es la manera en que vamos a ir hacerlo en caso de que toque jurisdicción federal. Tratándose de traslado exclusivo de mensajes o sobres sin valor comercial para ser entregados de manera masiva a múltiples de destinatarios, se deberá emitir un CFDI de traslado sin complemento carta aporte por cada servicio trasladado. Es que dice, aquí se menciona de que debe de hacerse, por ejemplo, lo que pasa mucho es de que una empresa, supongamos que no lo hacen así, pero porque Telcel lo imprime, pero supongamos que hay una cierta cantidad de mensajes que van, vamos a poner de ejemplo Telcel. Si Telcel quiere mandar un envío de cartas de manera masiva a, a una ciudad, de una ciudad a otra, nos dice cuando son sin valor comercial, significa que solamente son avisos, no se van a vender, sino son avisos, son requerimientos. Bueno, más que requerimientos de Telcel, que sean algunos avisos, algunas modificaciones, algunos comunicados, algunas circulares, dice que podrán ser entregados de manera masiva a múltiples destinatarios, que se entregan a diferentes sucursales, a diferentes clientes, son diferentes. Deberá emitir un CFDI de traslado sin complemento carta aporte por cada servicio de traslado. Dice, registrando la cantidad total de cajas, bolsas o sacas, así como debería ser sacos. Nada más que aquí resolución la tiene mal. Así como la cantidad total estimada de mensajes o sobres contenidos en el conjunto de cajas. Bien, entonces, por ejemplo, si yo voy a entregar una cantidad, una cantidad de documentos, solamente registro dentro del CFDI de traslado sin complemento carta aporte la cantidad total de cajas, bolsas y todo de manera en conjunto que voy a trasladar. Y ahí pues voy a indicar que son de manera masiva, son documentos de manera que se van a entregar de manera masiva. Bien, por ahí me estaba comunicando que vamos a mencionar algo.
Bien, entonces, en la parte, bueno, aquí nos da la explicación de qué es lo que considera como mensajes o sobres sin valor comercial. Dice, tratándose de aquellos traslados en donde el vehículo, además de mensajes o sobres sin valor, traslada otro tipo de mercancías, bien, aquellos que trasladen, aquellos que se trasladen a través de vehículos, a través del mismo vehículo, hasta aquí, perdón. Cuando se traslade otro tipo de paquetes, estará en lo siguiente. Significa otro tipo de paquetes es de que no son sin valor comercial. O sea, son sin valor comercial y otro tipo de paquetes. Nos dice, se deberá emitir un CFDI tipo ingreso por cada cliente del servicio prestado, por el cual deberá indicar la cantidad de total de cajas o mensajes o sobres. Es decir, que a lo mejor, a ver, parece que ahí vende preguntas. Creo que ya había hecho, Ricardo, no sé si había hecho esta pregunta, pero vamos a... dice, persona física que transporta mercancías para su venta al público en general a manera de consignación, a lo que se venda, a lo que no se devuelve en vehículo propio en territorio nacional. ¿Qué se emite? Pues que cuando hablas en territorio nacional me da la sensación de que es con complemento carta aporte, la de ingresos, traslado y complemento carta aporte. Pero si es de manera local y no vas a tocar jurisdicción federal, entonces solamente sería la de ingresos solamente, pero entonces depende del supuesto, nada más que se quedó un poquito general la parte de territorio nacional. Nos dice, vendo maíz, traslado de estado a estado, pero en el trayecto se avería el taller, necesito cambiar el transporte, ¿qué pasa? Y no necesitas cambiar, no, porque no cambia ni de forma ni de medio de transporte, sigue siendo el mismo camión, ahí no hay ninguna modificación en la manera en que hagan las cosas. Este tipo de cambios se dan cuando se cambia en el modo, que ya sea por carretera, por barco o en el tipo de transporte. Si tú cambias de ese camión y lo sustituyes por otro camión, entonces ahí sí vas a tener que hacer vas a tener que hacer el complemento carta aporte, cambiarlo. ¿Por qué? Porque recuerda que en el complemento carta aporte dejas las características del camión, el tipo de camión, las placas, el seguro, la descripción del vehículo de transporte, y al cambiar y al ser cambiado por el que se averió, entonces obviamente esos datos ya no serían los mismos, ya no serían iguales, por lo cual sí tendrías que hacer un cambio en la documentación. Entonces, dependiendo del tipo de comprobante que le aplique, si al averiarse lo cambias, definitivamente sí tendría que haber un cambio en el complemento carta aporte o en la de traslado, según sea la situación. Bien, nos dice, cuando yo transporto otro tipo de documentos que sí tienen un valor comercial, aquí nos dice, se deberá emitir un CFDI tipo de ingreso a cada cliente, por el cual deberá indicar la cantidad total de cajas, mensajes sin valor comercial. Bien, es uno de ingresos que ampara el servicio de entrega, por lo cual, para indicar uno de ingresos a cada cliente. Si a un cliente le vendo 100 cosas, pero que no son, sí tienen valor comercial, no son como los mencionados anteriormente, que eran sin valor comercial. Si le voy a entregar 100 cosas a un cliente, a él le voy a hacer una de ingresos con el total de cajas para amparar el servicio. Ahora, este supuesto es en caso de que sea un transporte que haga entregas masivas, pero recuerden, solamente es la de ingreso. Si toca jurisdicción federal, le van a aventar el complemento carta aporte. Aquí solamente menciona o solamente asigna la parte de ser una entrega masiva y de amparar el servicio por la totalidad de cajas, bolsas o sacas y la cantidad de mensajes o sobres sin valor comercial que componen el servicio amparado. Entonces, aquí es donde vamos a englobar esta información en caso de, para poder respaldar la operación. En caso de estar obligado a incorporar el CFDI que corresponda al complemento carta aporte, vimos si llega a tocar uno de los supuestos que hemos visto de jurisdicción federal, última milla, primera milla, que toca jurisdicción federal, todos los supuestos anteriores dice, si le corresponde un CFDI que corresponde al complemento carta aporte, vean aquí, deberá señalar en dicho complemento la cantidad total de cajas. O sea, no solamente va a ser la de ingresos, sino aparte, si te aplica el complemento carta aporte, ahí vas a señalar la totalidad de cajas, el número estimado de mensajes o sobres sin valor comercial que se traslada. Ese es el segundo supuesto. En el tercer supuesto nos dice, cuando no esté obligado a incorporar el CFDI que corresponda,
el complemento carta aporte, además de aportar el CFDI a que se refiere a las fracciones 1 y 3 del primer párrafo de esta regla, según se trate, deberá emitir, deberá emitir un CFDI tipo traslado sin complemento carta aporte, registrando la cantidad de total. Muy bien. ¿Cuáles son los que tienen que ver con la primera fracción? Aquí nos dice primera y tercera fracción. Nos dice, en esta parte vimos que es la primera milla, última milla, sin jurisdicción federal. Aquí dice que no tengas jurisdicción federal. Dice, si a ti te corresponde lo que hablamos en la de la primera y última milla, deberás emitir un tipo de traslado sin complemento carta aporte que corresponda registrando la cantidad de total de cajas a las que llevas. ¿A qué es lo que me hace pensar o qué es lo que nos termina diciendo? Para amparar el servicio, vas a hacer la de ingresos de todas maneras. Y para amparar el transporte, vas a hacer la de traslado, siempre y cuando recaigas en la párrafo, en el número 1 y 3, ¿qué se refiere el 1 y 3? A que no tocan jurisdicción federal ni en la primera ni en la última milla del transporte de los documentos que serán entregados de manera masiva. ¿Correcto? Bien, nos dice, como transportista, cuando yo hago un servicio público en general, como transportista, cuando yo hago un servicio a público en general, yo soy quien prestaría la de ingresos o carta aporte. Cuando, a ver, como transportista, cuando yo hago un servicio, ok, hace el servicio, es la de ingresos. Ahí está, la de ingresos. Yo soy quien prestaría, yo soy quien presentaría ya sea ingresos o carta aporte. Es que la de ingresos es por el servicio. Y si es a público en general, va dentro de tus documentos de... Hay que dar relevado la de ingresos porque se sabe que va incluido dentro de esta factura global del público en general, según lo hagas por semana, por día o por mes. Deberás de entregar la carta aporte. Sí, la de carta aporte o la de traslado, dependiendo de cuál te aplique. Cuando alguien me contrate para llevar el producto al cliente, es quien emite. Es que no entiendo la última parte. Cuando alguien me contrate para llevar su producto, el cliente es quien emite el de ingresos y carta aporte. No, cuando te contratan, fíjate, lo que checábamos en lo de los supuestos. Transporte de mercancías. Aquí, si contrato un transportista, que debe ser el dueño, si contrato a un transportista, debo proporcionar los datos de la mercancía. Quien te contrate déjame ver si es esto o la segunda. Déjame ver. Sí, creo que es esta la del supuesto. Si te contratan a ti como transportista, solamente vas a entregar la de ingresos, nada más. Y la de complemento carta aporte, recuerda, tú eres el servicio, te están contratando. Si contrato un transportista, bueno, no contratas, me contratan como transportista, deben de proporcionarte los datos de la mercancía. ¿Por qué? Porque tú vas a dar la de ingresos y vas a dar la de traslado. Esta persona, el cliente te debe de aportar la información de la mercancía. ¿Por qué no te entrega la de complemento carta aporte? Porque tú no vas a vender la mercancía, tú vas a prestar un servicio que no tiene que ver con los supuestos que hablamos del movimiento de activos o bienes o el movimiento de mercancías. Ahí no se involucra. Lo único que se involucra es el de ingreso, porque te contratan, y la de traslado, porque tú la mueves con tus medios propios. Si toca jurisdicción federal, obviamente ese es complemento carta aporte, pero si no tocas, con estas dos. Y esta persona te debe de entregar la descripción de la mercancía que vas a transportar. Tú haces la de ingresos, no para el cliente ni para nadie, tú haces la de ingresos para quien te contrata y haces la de traslado para la mercancía de quien te contrata y haces complemento carta aporte en caso de ser jurisdicción federal. ¿Quién la hace? La haces tú. Sí, la persona no te hace complemento carta aporte porque no es dueño ni con sus medios propios va a transportar la mercancía. Quien lo hace es el transportista. No sé si quedó por ahí claro en esta parte. Si no, con gusto lo seguimos comentando. Muy bien.
Correcto. Sí, la respuesta corta es de que tú haces la de ingresos porque tú eres del servicio, haces la de traslado y complemento carta aporte si tocas jurisdicción federal, porque tú eres el que mueves todo. Pero quien es responsabilidad de darte la información de la mercancía, obviamente es el cliente porque lo tienes que registrar. Ahora, si te tiene que dar el cliente la mercancía es porque tú lo tienes que registrar, sino qué sentido tendría que pidas la información si tú no la registrarías en ningún lugar. Claro que la vas a registrar, la vas a registrar en la de traslado o complemento, cualquiera de esas. Bien, déjame ver si ya terminamos estas reglas, si no ok. Bien, dice las personas físicas y morales, o sea, no hay ninguna distinción entre ellas. Nos dice, así como los coordinados dedicados exclusivamente al transporte, título 2, que prestan servicios de paquetería están dispuestos en la presente regla, aunque sea tu giro de tu negocio, como lo dice, que sean los de coordinados o los que son exclusivamente transporte, van a aplicar lo que dice en esta regla. No se escapan, no hay una extensión o una oportunidad, una facilidad de no presentar esta documentación debido a que estás marcado o estás dentro de el régimen de los coordinados, ¿no? Siendo física o moral. Cuando los términos de las disposiciones de la materia de los contribuyentes a que se refiere a esta regla, o sea, el transporte de mercancía, el transporte de paquetería, o sea, empresas dedicadas a la prestación del servicio de paquetería o mensajería, nos dice, traslado, dice, contraten un servicio de transporte autorizado para el traslado de paquetes. El transportista contratado deberá acreditar dicho traslado con la representación impresa en papel o formato del CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte. Ah, mira, aquí está, venía en esta regla. Pensé que iba a haber mucho más adelante, pero no. Dice, lo que me preguntabas hace unos momentos, Alfredo, nos dice, cuando en términos, dice, el transportista contratado, en este caso tú, Alfredo, el transportista contratado, deberá acreditar dicho traslado con la representación impresa del CFDI tipo ingreso con complemento carta aporte que para tales efectos se publique en el portal del SAT, ¿ok? Entonces, si tú, acuérdate de la facilidad de la jurisdicción federal, aquí te habla en términos generales, si tú eres el contratado, tú amparas el CFDI por el ingreso, o sea, por el servicio, con complemento carta aporte. Puede ser la de traslado, pero haces la de complemento carta aporte, si en dado caso te corresponde. Bien, bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Continuamos la siguiente semana.